Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y moderadora del evento de hoy. Antes de continuar, quiero recordarles que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. Para aquellos que están conectados en inglés, please remember that simultaneous translation Spanish-English, English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Hoy quiero agradecer en especial al Banco BCI, socio de la Fundación Chilena del Pacífico e institución que ha apoyado la organización y difusión de esta actividad, para la que se han registrado una gran cantidad de personas, reflejo del enorme interés que concita el tema sobre el que nos conversaremos hoy, el cual es los bonos verdes como instrumentos financieros del siglo XXI, proyecciones en Chile y en el mundo. La evolución de los bonos verdes, instrumentos financieros de activos sostenibles y socialmente responsables en áreas como las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o la gestión responsable de los residuos, entre otros, en nuestro país y en el contexto regional, habla por sí sola. Chile es el primer país en el continente americano que ha emitido bonos verdes en 2019 y que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales y bonos sostenibles. Desde el 2019 se ha emitido el equivalente a aproximadamente 31.000 millones de dólares en bonos temáticos, de los cuales 17.800 millones son bonos sociales, 7.700 millones son bonos verdes y 5.500 millones son bonos sostenibles. Los bonos temáticos representan más del 28% del stock de deuda del gobierno central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo. Se trata, como se ve, de un área de gran crecimiento y proyección, tanto desde la perspectiva de las finanzas públicas como de las políticas de financiamiento de las instituciones financieras privadas. Pero sobre todo, su evolución y prospectos dan cuenta de la creciente sintonía entre la necesidad de financiar proyectos y asegurar, por la vía de las condiciones de financiamiento o refinanciamiento, que se trata de iniciativas que responden a las demandas generales de sostenibilidad del siglo XXI, tanto en nuestro país y región, como en el conjunto del Asia-Pacífico, marco geográfico referencial de la Fundación, y sobre el que hoy también conversaremos. Para abordar este interesantísimo asunto, hemos armado un panel de lujo y voy a pasar a presentarlos a continuación. Partimos por Carola Moreno, quien es la coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile. Previamente fue jefa interina de la Unidad de Relaciones Internacionales del Banco Central y de forma paralela es miembro subrogante del Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio. Entre el 2021 y febrero del 22 se desempeñó como asesora de la gerente de División de Política Financiera del Instituto Emisor. Entre el 2017 y 2020 trabajó como representante de Chile ante el Fondo Monetario Internacional. Entre el 2012 y 2017 fue economista senior y jefa del Grupo de Monitoreo Externo del Banco Central. Previamente se desarrolló como economista principal de la Unidad de Tendencial Globales, UTG, y de la Gerencia de Estudios Chile del BBVA, mientras que entre el 98 y 2001 fue asesora de la Coordinación de Finanzas Internacionales y Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Un tremendo currículum a nuestra invitada de hoy. Después tenemos a Felipe González, quien es el gerente general de Finanzas Corporativas del Banco BCI. Felipe tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero local e internacional. Trabajó para el equipo de finanzas corporativas del Banco Santander en Chile, donde se desempeñó en la división Mergers and Acquisitions y Project Finance en Nueva York, Estados Unidos. Posteriormente lideró el equipo de Project and Acquisition Finance en Sydney, Australia. En marzo del 2013 se sumó a la banca corporativa del BCI y en enero del 2018 asumió su posición actual. Y voy a presentar a Sean Kidney, quien se va a unir a nosotros, tal como lo mencionamos en un ratito más. Es el CEO de la Climate Bonds Initiative, organización internacional líder en bonos verdes y centrada en los inversores, que se enfoca en movilizar capital global para la acción climática. La Climate Bonds Initiative promueve la inversión en proyectos y activos para una rápida transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático.
Sean es también miembro de la Plataforma de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, del Consejo de Evaluación de Bonos Soberanos Verdes del Gobierno francés, del Consejo Asesor del Centro Financiero Internacional Sostenible de Praga, del Comité Asesor Verde del Centro Financiero Internacional de Astana. Es integrante de la red asesora del panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. Integra el Consejo Asesor Europeo de la iniciativa Smarter Finance for Families. Integra el panel asesor del Instituto Nórdico de Finanzas, Tecnología y Sostenibilidad y es miembro de futuro de la Alianza de Datos Sostenibles. Anteriormente fue consultor en bonos verdes del Secretario General de Naciones Unidas, entre otras muchas posiciones vinculadas a los mercados de bonos verdes. Bueno, habiendo hecho las presentaciones de estos tremendos panelistas que tenemos hoy día, le voy a ceder la palabra a Carola, quien va a ser nuestra primer panelista. Carola, tienes la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. El papel aguanta mucho. Voy a ser un poco más humilde que eso y nada más una aclaración técnica porque legalmente ya no estoy en el comité de tasas para fijación. Perdón, para la fijación de tasas, pero es un detalle nada más, es por la transición que yo era nominada por Banco Central. Así que, ya que es un tema legal, prefería aclararlo. Así que muchas gracias. Bueno, recién incorporada aquí en el Ministerio, asumiendo estas nuevas tareas con los nuevos desafíos. Dentro de la cartera tengo todo el área internacional y dentro de eso finanzas verdes. Así que espero contribuir a esta discusión desde esa mirada. No sé si prefieres que comparta la presentación o lo voy haciendo así verbalmente. No, estupendo si comparte la presentación, Carola. Ya, mejor porque así, bueno, está es más entretenido, ¿no? Sí. Entonces, ¿me confirman si la pueden ver, por favor? Ahí está perfecto, falta ponerla en pantalla completa. Ya, perfecto. Entonces entiendo que tengo unos 8 o 10 minutos, Sí. así que vamos a tratar de ir a lo fundamental. Entonces decirles, bueno, un poco lo obvio que sabemos, pero nada más hay una tendencia bien importante en términos de lo que son las emisiones de gases con efecto invernadero. Es la tendencia en realidad no solo ascendente, sino que a una tasa de 8%, y eso se ha logrado estabilizar. Ahora hay un tema súper concreto en realidad que fue el tema de los incendios forestales, que es lo que se ve en la parte verde al final, pero eso igual ha sido revertido y tenemos en promedio hasta el año 2018 un crecimiento del 2%, ¿ya? Pero nosotros tenemos metas bien ambiciosas, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Porque, digamos, del sector público lo que se puede hacer es apoyar, ¿cierto? Marco regulatorio, objetivo, facilitar inversiones privadas, políticas públicas con estrategias. Entonces, hay dos marcos regulatorios importantes, que es la Ley de Marco de Cambio Climático, que fija metas, en fondo plantea temas con las instituciones, herramientas, y hay un marco que va por el lado de la eficiencia energética, y ahí el foco es más en el sector industrial, minero, transporte. ¿Ya? Y el objetivo es ir reduciendo a esta tasa de 2%, con el fin de alcanzar las metas que son por etapas, y ahí me voy a los objetivos. Tenemos este compromiso, digamos, que deriva del Acuerdo de París, y que nos pone una meta en niveles brutos y niveles netos, ya de millones de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, 1100 para el periodo 2023, alcanza un pic en algún minuto, pero luego nos vamos a un nivel meta para el 2050 de 95, que esto es ambicioso, ¿ya? Por lo tanto, estamos trabajando para que se den las condiciones para llegar a esa meta. La idea es reducir al menos 25% de las emisiones de carbono al 2030 y dar un manejo sostenible y recuperar hectáreas de bosque nativo. Está también la estrategia climática de largo plazo,
y bueno, que apunta en esta misma dirección de tener un marco que facilite, digamos, tanto la inversión como el desarrollo de proyectos, cambios, digamos, en las formas de manejo de ciertos sistemas productivos, y ese es un poco el punto. Las políticas públicas basadas en estas leyes, como la bajada que se hace, es en términos de planificación energética y temas de eficiencia, ley de electromovilidad. Ahí estamos viendo también como temas en el sector, como incentivar el mayor uso, digamos, de energías eléctricas, por ejemplo, en transporte. Y la estrategia quizás como más visible en este minuto y que puede potencialmente tener un impacto bastante fuerte, a pesar de que es una estrategia más a largo plazo, es la del desarrollo de hidrógeno verde, ¿cierto? Que sería tanto para consumo doméstico, que hay bastante demanda por ese lado, pero también desde el lado externo, y permitiría hacer cambio en los insumos, particularmente para transporte, minería y, bueno, como les decía, para exportación. ¿Cómo, digamos, contribuir? Entonces tenemos y es en lo que me voy a centrar, el tema de los bonos que llamamos temáticos, ¿ya? El ESG tiene 3 componentes, ¿cierto? De energías sociales y de gobernanza. Entonces, nosotros nos hemos centrado en el componente más fuerte verde, pero también hay temas sociales, ¿ya? Y esto ha llegado a ser una fuente bastante fundamental del financiamiento de Chile a partir del 2019, cuando se emitió el primer bono verde, y en este minuto lo que es el stock de deuda soberana incluye un 30% de bonos ESG, ¿cierto? Que son lo que les digo, sociales, verdes y de otros, con otros objetivos. Además, se emitió recientemente el primer bono que está linkeado a objetivos de sostenibilidad. Entonces, estos objetivos que yo hablaba antes de los compromisos en DC, son como el puntal a partir del cual se vinculan estos bonos. Entonces voy a explicar un poquito más después, pero ahí tenemos el historial de emisiones como para que vean cómo ha ido cambiando la cartera en términos de estos bonos temáticos y bonos no temáticos, que son los usuales que veíamos anteriormente. Para cada uno de estos hitos, desde que fuimos desde la emisión de bonos verdes a estos bonos sostenibles, que incluyen a los sociales, al marco para la emisión del bono linkeado a objetivos de sostenibilidad, para cada uno se ha ido publicando un marco, que esto no me voy a tener acá, pero en el fondo es decirles que está disponible y que permite indicar cómo se mide, qué tipo de proyectos hay, cómo se sigue el cumplimiento de los indicadores, ese tipo de cosas, en el fondo, cuál es, bueno, literalmente el marco sobre el cual se basa este tipo de emisiones y eso cómo conversa con lo que es la política de financiamiento soberano del fisco, ¿cierto? Entonces, los bonos verdes, bueno, la gracia que tiene, digamos, es que se vinculan a proyectos del sector público, ¿okay? Verdes, ¿ya? Verdes en el sentido de que las emisiones de carbono son menores o que facilitan inversiones verdes. Primordialmente se han basado en transporte limpio, ¿ya? Y acá hay un tema de cómo, porque necesitamos que los inversionistas, en el fondo, que compren estos bonos tengan alguna forma de verificación de que esto es efectivamente algo verde para sus carteras, digamos, que cumpla con los requisitos ESG. Y por lo tanto, estos proyectos verdes son certificados por el Climate Bond Initiative, que está representado por uno de nuestros panelistas, y esto provee entonces al mercado un alto grado de aseguramiento de que lo que están comprando es efectivamente verde, ¿ok?
Entonces, desde el principio, Chile ha certificado muchos proyectos en el área de transporte limpio y ha sido más difícil certificar otros sectores porque los indicadores de cumplimiento han sido más difíciles de cumplir. Los estándares del Climate Bond Initiative son obviamente muy altos y también los estándares de certificaciones nacionales, ¿ya? Y esa es la razón por qué el 95%, digamos, del portafolio certificado está concentrado en transporte limpio, ¿ok? Y luego tenemos los proyectos sociales y ahí brevemente indicarles que hay apoyo básicamente a segmentos de la población, ya sea más vulnerables o con niveles de inclusión menores, ¿ya? También hay temas de vivienda, educación, alimentos, ¿ok? Por nombrar algunos. Entonces quizás los bonos verdes son más conocidos, ¿cierto? Si bien Chile partió como pionero en la región, ha tenido, digamos, un crecimiento más amplio, digamos. Ahora, Chile fue el primero en emitir este bono vinculado a sostenibilidad y de momento es el único soberano que tiene, digamos, uno de estos instrumentos en el mercado y en portafolio, obviamente, de inversionistas extranjeros. Bueno, también hay en inversionistas locales, pero sin desviarme con eso y explicar cómo funciona este bono, es bastante interesante en el sentido de que no está vinculado a un proyecto concreto, ¿ya? Está vinculado a la estrategia país. Y por lo tanto, a través de este bono hay un incentivo para que se cumplan, digamos, en la trayectoria planificada, los objetivos asociados al NDC, ¿ya? Entonces, lo que se hace al minuto, digamos, de concretar la emisión y de fijar lo que sería el cupón, al margen, digamos, de los criterios clásicos de riesgo país, qué sé yo, de cómo está el mercado, uno sabe que hay distintas ventanas, se indica para un cierto periodo lo que se llama un step-up, que es un castigo sobre la tasa cupón en la medida que no haya cumplimiento de estas metas, ¿ya? Por lo tanto, hay un incentivo para el soberano de ir avanzando en ese cumplimiento, porque si no, el costo, digamos, de este pago de intereses se incrementa. Entonces, esas metas, bueno, en este minuto se fijaron en 3, que como les digo, está relacionada a lo que les comenté en un principio, que es esta meta ambiciosa, es el 2000, en camino, digamos, a llegar a los 95 millones de toneladas, ¿cierto? Pero está también vinculado a porcentaje de generación eléctrica que esté financiada por fuentes renovables. Yo ahí hay un gráfico bien interesante en la primera lámina que lo pasé un poco rápido, pero en el fondo nosotros hemos ido cambiando esa matriz energética de forma bastante relevante y el objetivo hacia el 2050 es que prácticamente era como un 80% o algo así, provenga de energías no renovables, ¿ya? Entonces, como les decía, se emitió este primer bono con bastante demanda a una tasa muy competitiva, que de hecho se le llama el greenium, digamos, al premio, este premio versus lo que sería una emisión soberana tradicional, y que son aproximadamente unos 5 puntos base, y en el mercado secundario ese greenium se ha ido manteniendo, ¿ya? Con lo cual no es solo un tema de emisión primaria. Y de nuevo, conseguimos una demanda, digamos, bastante elevada y con un fuerte componente de inversionistas ESG, ¿ya? También hay no ESG. Entonces aquí hay un tema relevante a destacar que no solo estos bonos verdes permiten promover, digamos, incentivar el desarrollo de proyectos verdes, sino que también con este otro innovación permite avanzar hacia el cumplimiento de estos
compromisos de largo plazo, aumentando la base de inversionistas. ¿Ya? Entonces, esto no es una estrategia de una vez, es una estrategia que se busca mantener en el tiempo, complementando con los bonos tradicionales, con el fin de acceder a una base más amplia de inversionistas. Y aquí en realidad lo voy a dejar en honor al tiempo. Hay distintos reportes que se realizan en función del cumplimiento de los indicadores, hay verificaciones, hay opiniones de segundas partes, viendo qué tan ambiciosos son los proyectos y, digamos, las metas que se quieren cumplir, digamos, asociadas a estas emisiones. Entonces lo dejo aquí abierto a preguntas y permitiendo que los otros panelistas puedan participar también. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti, Carola. Ahora vamos a seguir con Felipe González. Felipe, tienes la palabra y les pido a la audiencia que si tienen preguntas y respuestas la pueden ir haciendo en el icono correspondiente abajo de la pantalla o a través del chat. Ya, tienes la palabra, Felipe. Muchas gracias, Beto. No sé si ahí se ve bien la presentación o no. Perfecto. Perfecto. Y bueno, primero agradecer a la Fundación por esta invitación a participar de este webinar, para conversar un tema que es bastante relevante, como es la sostenibilidad y los impactos de los instrumentos financieros. Algo que como comentaba Carola, como vimos ahí en los gráficos, esto está creciendo a nivel de forma exponencial. El gobierno partió en el año 2019 y vemos cómo ha crecido, y lo mismo que estamos viendo a nivel mundial también, donde el tema hoy día es un tema muy relevante para todos, y lo que hace es que al final se genera la necesidad para que todas las empresas tomen la sostenibilidad como parte, como pilar clave dentro de la estrategia de la empresa, ya que estimamos que en el mediano plazo va a ser algo muy relevante en términos de acceso al financiamiento y de las condiciones de financiamiento que se pueden obtener, dependiendo de dónde están las empresas hoy día posicionadas en términos de sostenibilidad. Voy a partir contando rápidamente qué estamos haciendo por el lado de BCI con respecto a la sostenibilidad. Algo que ya desde hace un par de años es parte integral de la estrategia de la corporación, y a través de la cual buscamos potenciar nuestra capacidad de generar impacto positivo en la sociedad, tanto en lo económico, social y ambiental, de manera que poder crear valor para todos nuestros stakeholders. Esto se refleja también a través de distintas iniciativas en los diferentes ámbitos ESG, como por ejemplo promover una agenda única con nuestros grupos de interés, fortaleciendo la legitimidad de BCI con sus clientes, colaboradores y con la comunidad. En el área social queremos dar acceso y oportunidades mediante la inclusión financiera, así como contribuir con herramientas e iniciativas digitales de fácil uso. Por el lado medioambiental, queremos impulsar, avanzar hacia un camino más verde, promoviendo que las empresas tomen conciencia e impulsen soluciones financieras que puedan acelerar la transición hacia una economía con menor impacto climático. Dentro de esos mismos aspectos, por el lado de BCI, durante el año 2021, BCI redujo su huella de carbono en un 42%, alcanzando la meta de ser carbono neutral, con 7 años de anticipación a lo que se había previsto, y cuyo logro recibió la certificación de carbono neutral, siendo la primera entidad chilena financiera que consigue dicho sello. Y finalmente también queremos impulsar lo que son los financiamientos y las inversiones sostenibles, y ahí les voy a contar un poco más que lo que estamos haciendo por ese lado. En línea con esto, también contarles que ya el banco ya lleva 6 años siendo parte del Dow Jones Sustainability Index. Adicionalmente, durante el 2020 fuimos el primer banco chileno que se adhirió a los principios de banca responsable, pasando a ser parte de una comunidad de más de 300 instituciones financieras, y que nos entrega un marco innovador que nos permite alinearnos aún más nuestra estrategia de sostenibilidad con los objetivos de la sociedad. Durante el 2021 fuimos también el primer banco que se adhirió formalmente a TCFD, que es un marco de divulgación de impactos financieros del cambio climático, y que es una manera de fomentar a que las empresas informen a sus inversionistas sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático y cómo lo están gestionando.
Junto con ello, el año 2021 tuvimos una muy importante mejora en el rating de MSCI, que tiene como objetivo evaluar la exposición de la empresa a los riesgos ESG y cómo la están gestionando. Y finalmente, durante este año pasamos a ser parte del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es una comunidad global de entidades financieras que trabajan para promover las finanzas sostenibles. ¿Qué estamos haciendo por el lado de la inversión y financiamiento sostenible? Bueno, por el lado de la inversión, a través de nuestro AGF, lanzamos el primer fondo mutuo del país con un foco en los objetivos de desarrollo sostenible. A través de nuestra corredora consolidamos un portfolio accionario ESG. Y por el lado del financiamiento, llevamos ya un tiempo impulsando la decarbonización de nuestra cartera a través de una nueva política de financiamiento sostenible, que lo que hace es promover las inversiones verdes y castiga las actividades contaminantes. Esto ya es parte de nuestra política de riesgo del banco. Hoy en día el riesgo climático pasó a ser un riesgo más que lo estamos midiendo en cada uno de los financiamientos. Se modificó nuestra política de riesgo para los financiamientos, y eso también nos ha permitido empezar a trabajar en analizar dónde están nuestros clientes hoy día parados en las diferentes industrias de los clientes para entender su avance en la transición. Y de esa manera poder apoyar a los clientes que están un poco más atrasados, porque como comentaba antes, creemos que esto en el mediano plazo, los clientes que no avancen la transición, claramente van a tener más dificultades en poder obtener financiamiento. Y esto se ha reflejado en los últimos 2 años, hemos financiado más de casi 200 millones de dólares en proyectos de impacto positivo al medio ambiente, principalmente en lo que es energía renovable, donde somos un actor relevante en financiamiento de proyectos solares y eólicos, en el sector de agricultura, donde creemos que hay una gran oportunidad por el tema de sostenibilidad, y en la electromovilidad. Pasando a los bonos verdes, primero contarles por el lado como banco, como emisor. Desde el 2019 ya el banco ha emitido 10 bonos verdes por casi 450 millones de dólares. Y esto lo estamos haciendo en primer lugar porque creemos que este tipo de bonos son un habilitador dentro de la estrategia sostenida del banco, y también porque nos permite diversificar la fuente de financiamiento, llegando hoy día a inversionistas cuyo foco de inversión son ESG. Lo que vemos a nivel mundial es que en los últimos años se ha generado una diferencia importante, primero en las tasas, en los spreads de colocación de los bonos tradicionales versus los bonos verdes. Si hace 3, 4 años atrás la diferencia de spread eran 2, 3, 5 basis points, hoy día podemos hablar entre 20 y 30 basis points de diferencia entre una colocación verde o una tradicional. Y junto con eso, como comentaba, hay inversionistas y mercados donde hoy día la demanda únicamente existe para bonos ESG, tal como el mercado suizo, donde el banco colocó un bono el año pasado, que es un mercado donde si el bono no es verde o sostenible, prácticamente no hay demanda. Entonces, creemos que hoy día esto es muy relevante porque, dado este avance tan exponencial que estamos viendo, la verdad que la demanda de bonos tradicionales cada día va a ser menor, y probablemente en el futuro ni siquiera habrá una diferencia entre las tasas de interés, sino que el bono no verde simplemente no se va a poder colocar. Por eso es tan relevante que se tomen las acciones para poder avanzar en este tema y pueda tener acceso a los financiamientos. En el lado local, si bien, bueno, a partir del 2018 la bolsa se abrió a colocar estos bonos verdes, ya se han colocado 9 operaciones entre bonos verdes y sociales por casi 600 millones de dólares. Lo que vemos en el mercado local es un poco más atrasado lo que se ve en el mercado europeo, que yo creo que el mercado más avanzado en el tema de sostenibilidad, pero sí vemos avance en la misma línea que se veía en el mercado más desarrollado hace un par de años, como por ejemplo hace 3, 4 años atrás, prácticamente los inversionistas no preguntaban mucho sobre este tema. Hoy día no hay ningún roadshow que hagamos con nuestros clientes donde los inversionistas no le pregunten a la compañía qué es lo que están haciendo en relación al tema de sostenibilidad. Si bien hoy día en Chile en las emisiones primarias no hay una diferencia en la tasa de interés entre un bono tradicional y un bono verde, como sí lo vemos en otros mercados, creemos que eso debiera ir tendiendo a ocurrir.
Si no está esa diferencia, sí vemos a ciertos inversionistas que tienen una demanda mayor por este tipo de bonos, independiente que no haya una diferencia de tasa, vemos ya una diversificación de inversionistas, y eso obviamente que va a tender a que finalmente las emisiones verdes tengan un premio con respecto a las emisiones tradicionales. ¿Cómo se accede a estos bonos verdes? Hay un proceso donde la compañía debe partir por desarrollar un framework donde se definen los parámetros de los tipos de inversiones sociales o medioambientales donde la empresa quiere invertir. Y ese framework debe ser validado por un tercero verificador. Existen algunas compañías que tienen esa certificación. Y una vez que ese framework está ya certificado por esa empresa, lo que hace la empresa es que lo envía a la Bolsa de Comercio, y la Bolsa de Comercio lo publica. Luego viene el proceso ya de evaluación de proyectos específicos que van a ser financiados a través de este bono verde, y que el mismo certificador debe certificar que ese proyecto se enmarca dentro del framework que definió la compañía. Y una vez que se ocurre, eso se le envía de nuevo a la Bolsa de Comercio, y con eso la Bolsa de Comercio le pone el sello verde a ese bono, que queda listo para ser emitido como un bono verde. Como tercer paso, viene después la gestión de los recursos de la compañía, donde el mismo certificador debe certificar que los usos de ese bono verde colocado se están utilizando para los proyectos que se definen como verde. ¿Qué ocurre si eso no está ocurriendo? El bono pierde el sello verde. A nivel local, hoy día la verdad que perder el sello verde no, más allá de un riesgo reputacional, no hay una gran diferencia financiera, no hay un castigo, como comentaba la Carola, y que sí es lo que vemos en mercados internacionales, donde en los contratos de bonos existen los castigos en STEPAM, en la tasa de interés, en la medida que esos bonos pierden su categoría verde. Y creíamos de nuevo que siguiendo lo que vemos a nivel internacional, en el mediano plazo debería empezar a ocurrir lo mismo en Chile, donde perder el sello verde tenga un impacto financiero para la compañía en términos de aumento de tasas de interés. Finalmente quería mostrarle un gráfico que un caso bien interesante, un poco refleja lo que estamos viendo. Estos son dos bonos de sonda, donde nosotros lo asesoramos en la estructuración y colocación de estos bonos hace 3 años atrás. Se colocó un bono tradicional y un bono verde con una ventana de diferencia de 3 a 4 meses de diferencia entre ambos bonos. Si vemos lo que ocurría en el mercado secundario, vemos que hasta mediados del año pasado, la liquidez y los spreads entre el bono verde y el bono tradicional, la verdad que no eran muy diferentes. De hecho, el bono verde incluso aparece ahí con algunos spreads más altos. Pero empezamos a ver ya a mediados del año pasado cómo la liquidez del bono verde empieza a ser muchísimo mayor que el bono tradicional, y cómo los spreads del bono verde se empiezan a trazar mucho más bajos. Entonces, yo creo que un caso es súper ilustrativo de cómo vemos este crecimiento exponencial por parte de los inversionistas de preferir este tipo de bonos verdes, donde al final del día van a tener mayor liquidez. Ya estamos viendo que tienen mayor liquidez, estamos viendo en el mercado secundario hay diferencias, pero los bonos verdes se transan a spreads menores, y eso obviamente que debe atender también a que las emisiones primarias ocurra lo mismo. Así que de nuevo, yo creo que es algo que si no nos subimos hoy día al carro, la verdad que en un par de años más vamos a quedar fuera, porque a nivel internacional y a nivel local, como comentaba, es un tema que hoy día ya es relevante en todo lo que es análisis de riesgo y en todo lo que son las preguntas de los inversionistas y la demanda que hay por este tipo de instrumentos versus los instrumentos tradicionales. Eso es un poco lo que quería comentarles. Así que, bueno, ahí sigamos después con las preguntas. Muchísimas gracias, Felipe. Muy interesante lo que están haciendo y gracias por compartir esto. Hay varias preguntas en nuestros chats y el icono de preguntas y respuestas, así que después pasaremos a hacerte más,
a profundizar un poco más lo que están haciendo. Tenemos a Sean Kidney, que ya se ha contactado, y le vamos a dar la palabra. Sean, good morning. Thank you so much for joining us. You will have the floor right now. We were waiting for you, so the correct timing. Thank you so much for accepting this invitation. Thank you, Loretta, and then my apologies for being late to the piece, although I was pleased to be able to hear those remarks and hear Felipe's remarks. There's a lot happening, isn't there? You know, it's a pretty exciting area. I've got a short PowerPoint, if I might share with you in my remarks, but I'm a bit anxious I might have duplicated some of the comments by Felipe and others. So please, Loretta, tell me to move on in a hurry if you think that's the case. Please go ahead, no worries. Let me just see if I can find the relevant PowerPoint now. So you know the basics, you've heard a bit about the basics today. In terms of the growth of the market, we've seen an extraordinary growth of the climate bonds market, the green bonds market over the last few years. We now have a market which is $3 trillion US outstanding. That's a very substantial market. No longer are we talking about a side issue in terms of how this is perceived globally. We're now talking about a mainstream market. And of course, the Hacienda in Chile's issuance has been a significant milestone in that particular market growth, because this is now the government that has by far the largest portion of its bond issuance being green and sustainable linked bond recently, thematic issuance going forward. So Chile is certainly a leader in that, and driving home the point, I guess, that things are changing. You know, we have from investors around the world much increased expectation that thematic issuance and issuance that is seen to address the biggest risk they face in their portfolios going forward, the risk of environmental and social issues which are coming through, the risks they're not addressed. Where issuers can show evidence that they are addressing, and this is what the thematic issuance has been used for, then investors have a great deal of increased confidence in the credentials of that particular entity, whether it be a corporation or a bank or a government. It's essentially what's going on at the moment. So the underpinning of this market has been a greater appreciation of risks we face. You know, in the climate area, for those of you who see in the Intergovernmental Panel on Climate Change report a few weeks ago, the forward risk projections are terrifying, utterly terrifying. The IPCC is telling us unless we get global emissions, and you know, I'm not suggesting this is Chile's responsibility here. I mean, every country has a responsibility. The big emitters are, of course, China and the US and Europe. But if we don't get global emissions down 50% by 2030, we have a rather substantial problem. We will see catastrophic climate change. We're going to see climate change. That day is over. It's going to happen. We've lost that fight. Climate change with substantial impact on the Chilean society and economy and economies around the world is now a given. So we also need to prepare for make our economies more resilient in the face of that. But the mitigation agenda is about avoiding utter catastrophe. These are changes which we cannot keep on top of. We cannot fight. We'll have to look, it's a world we don't want our children to live in. That's essentially what it boils down to. On the resilience side, and this is particularly useful for Hacienda going forward, we need to expand investors and government and so on understanding of what are the investments to prepare for our economies. We know about coastal protection, flood protection in Miami. Like you can't do anything about that because the rock is so porous, the water bubbles up underneath. Miami, folks, is lost. So if you've got long-term investment, just be wary. Short-term investment, you'll be okay. Whereas other things we can plan for, the changing rainfall patterns in Chile. We do have quite a good appreciation of what's going to happen going forward. We are going to get more droughts in Santiago, for example. What does it look like? What does it mean for our water infrastructure?
What does it mean for the kind of asset management in that context? It's clearly something we have to wrestle with. I mean, Santiago's experienced drought. This is something that is happening live, if you like, in the current era. It's not something for the future, but it's going to get a lot worse. And then there'll be floods in between. So we've got to have better flood protection at the same time. Every country has to wrestle with this. As we develop a better understanding of what are the correct investments in the context of the kind of climate change we're going to experience, we include that in the criteria for climate resilient investments. That, of course, expands the opportunity for investments. It doesn't just mean bringing in Aguas Andina. It means bringing in all kinds of water infrastructure, stormwater infrastructure, much of which is done by the state or the city, as well as by private utilities. So it increases the universe of qualifying investments. But it's more than physical. We know from the pandemic, which was, after all, a crisis created by a collapse of biodiversity in southern China and Asia. A pandemic which has been predicted by the IPCC Health Committee for some 30 years. They're telling us we'll get regular pandemics going forward. We know that there are certain investments that are important to mitigate the risk, to dampen the worst impacts of pandemics when they inevitably occur. For example, free healthcare for the poor in the middle of a crisis is critical, because otherwise the poor will have to keep working to be able to feed their children and spread the disease. This is, of course, is what led to the high death rates in the USA, especially amongst African Americans and Hispanics, who were security guards and cleaners and had to keep working despite having COVID. We know that now. We've seen the differential death rates from Canada across the border, that free healthcare. Now, for other countries, how do we improve on that? How do we improve on income support for people how do we improve on income support in the middle of a crisis to ensure people can buy food to be able to feed themselves going forward? So you can see there's a lot of directions that we need to bring into this going forward. So, sorry, I've got a translator over me. I don't know if you're hearing that as well. It's making it confusing to you. No, we cannot hear unless you have the Spanish channel opened. You have to turn off the interpretation in the icon downside in the little globe. You can turn off the interpretation so you don't hear the interpreters. I'll see what I can do. I'll keep going, Loreto. But look, yeah, I've mentioned this is all underpinned by greater appreciation of risk. Another area is transition risk, of course. Now that the shape of the future is decided, pretty well every major investor in the world says this now, thanks to the Biden Climate Summit last year, the 2030 mitigation agreements. It's all about the speed of the transition. How quickly will it happen? Where will the changes happen? Everyone's trying to pick forward risk, and that underpins the growth of this particular market, because green bonds and green bond issuers are people that are seen, in the absence of more sophisticated measures, to be Están ahead. viendo que está adelante de la curva del cambio. Por supuesto que el riesgo de política es muy grande. Nosotros vemos que se puede reducir dramáticamente el costo de las energías renovables. En Alemania, por ejemplo, en Japón, han hecho tremendas adquisiciones y esto ha bajado el costo de las renovables. Así que este costo ya está muy bajo. Muchas gracias a China, muchas gracias a Alemania, porque ustedes han permitido que esta industria progrese bajando el costo de la energía renovable. Hay muchos beneficios que vienen de esto. Y mucho se debe a los cambios políticos. ¿Qué otros cambios políticos son importantes y que pueden afectar las inversiones? Los vehículos, autos eléctricos, por ejemplo, esto está siendo impulsado mucho en China y en otros lados. Y esto también impacta a la industria del litio, que ha sido muy involucrada. Esto es de preocupación en cualquier banco, porque hay que ver qué pasa con la transición y hay que estar
parte de los cambios para poder sacar provecho de las oportunidades. Tenemos que pensar entonces ahora en el futuro y ver qué postura vamos a adoptar. Ahora hay muchas tendencias, como sabemos. Chile está, por ejemplo, haciendo su propia taxonomía. Y eso es lo que muestra en el mercado la clasificación de las inversiones. Y esta no es una sola ocasión. Nosotros vamos a mitigar y vamos a permitir inversiones en Chile, como por ejemplo en la minería de litio y otros. Y hay que tener las normas para abrir estos mercados. Y nosotros tenemos criterios de resiliencia. Hay un proyecto en que estamos trabajando, ofreciendo apoyo a las industrias y gobiernos en América Latina. Hay diferentes instrumentos que están saliendo. Ya hemos visto diferentes bonos, instrumentos de deuda cortos y empresas de seguro. Hay mucha promesa de empresas SOB, pero que algunos son dudosos, otros no. Así que las normas para la transición es algo que sí se está desarrollando bastante y va a seguir desarrollándose. También vemos la introducción de varios instrumentos como estos de deuda corta que acabo de mencionar. Y vamos también a ver otros instrumentos de este tipo. En cuanto a la taxonomía, ya he hablado de su desarrollo. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio es necesario en el contexto de Chile, por ejemplo, para seguir adelante? Hay que ver cómo Chile puede también cooperar con Canadá, con la Unión Europea y otros países que están desarrollando su taxonomía para que haya un acuerdo transfronterizo en diferentes jurisdicciones. Y eso es muy importante, por ejemplo, para Chile, para buscar capital en ultramar. Esta discusión de taxonomía está realmente llegando a una locura. Y se ha publicado últimamente, incluso Rusia en septiembre aprobó una ley que tiene que ver con la taxonomía. Infelizmente esto ha sido dejado de lado por la guerra. Vale la pena mostrar las diferentes partes del mercado que han crecido en América Latina. 50.000 millones de bonos verdes sustentables. Pero eso es una sola gota en el océano. Eso debería ser mucho, mucho más voluminoso. Nosotros sabemos que se habla mucho en Brasil, en México, en Perú, acerca de esto. Y también los mercados chilenos están dominados por emisiones soberanas. Y por supuesto que eso es todo muy útil. Nueva Zelanda también está emitiendo varios de estos bonos. Lo que no hemos hecho es ver la aplicabilidad de normas y de estándares internacionales para poder así emitir bonos verdes. Porque 2/3 de nuestros activos y 40% de la reducción de emisiones vienen de bonos relacionados con el ambiente. Así que este debería ser algo bastante grande. Por supuesto, en cuanto a la propiedad, estamos hablando de 30%. Ahora, eso todo tiene que ver también con la discusión en taxonomía que va a seguir y más incentivos son necesarios. Yo estuve hablando con las autoridades regulatorias chilenas
Y hay discusiones también que se están dando en India, China y Europa acerca de la introducción de diferentes opciones. En China, por ejemplo, hay rebajas para estos bonos verdes. Y hay muchas otras discusiones que tienen que ver con esto. Pero en el futuro necesitamos más innovación. Necesitamos ahora ver todas las medidas que podemos adoptar para ver desde el punto de vista del gobierno qué tipo de normas llevarán a incentivos para emisiones más verdes. ¿Qué hacer? Esto no debería ser difícil. En el sector energético, con una buena orientación regulatoria, esto debería ser más sencillo. Así que se necesita de este tipo de apoyo. El costo de CAPEX es más alto, sí, pero hay otros costos que son más bajos para que la inversión pueda tener un retorno de 3 o 5 años. Lo que necesitamos es impulsar este tipo de debate. Y estas normas ya tienen un costo cero. ¿Y qué más podríamos hacer? ¿Qué más podemos hacer para promover las actividades necesarias? Eso también tiene que involucrar la banca, porque los bancos tienen que ayudar a sus clientes a gerenciar, a gestionar bien el riesgo. Ellos tienen que concentrarse en ayudar a sus clientes para ver en qué ámbitos tienen más probabilidad de ser exitosos, ayudando a sus clientes en esta transición. Este es un apoyo crítico que debe ser entregado por la banca. Hay que pensar en negocios verdes que se están transformando en algo dominante en todo el mundo. Se trata de una época muy emocionante, con mucha perspectiva. Muchas gracias, Sean. Es realmente un gusto estar con ustedes compartiendo los conceptos, como por ejemplo, cuáles son los beneficios de bonos verdes. Usted también habló del precio para los emisores y usted habló de greenium, o sea, verdoso. Todos estos conceptos deben ser adoptados por la banca, por los inversionistas y por las instituciones que emiten bonos. Tenemos muchas preguntas. Yo voy a seguir ahora en español. Y Sean, puedes seguir la interpretación. I'm going to start with you, Sean, now that you just ended. I have a question from someone from Invest Tengo una Chile. pregunta de Invest Chile que dice lo siguiente. ¿Cómo considera usted la relación entre el aumento de ETS en diferentes países con bonos verdes con emisiones soberanas y consideraciones verdes que tienen que ver con aspectos tributarios y otras estrategias? Bueno, yo dejaría esto en esta agenda aparte. Todas políticas deberían seguir esto, pero estamos hablando de transiciones y por supuesto que hay problemas en la transición. Tenemos que manejar el proceso y cada gobierno, todos los gobiernos deberían ver esto, pero estamos hablando de algo muy importante en cuanto a costos. Al tomar una decisión de construir una puente, por ejemplo, el precio del carbono es algo que tiene que ser considerado. Entonces uno debe buscar la manera de estructurar el negocio. No importa el costo, porque hay que construir el puente y el precio del carbono es un factor a considerar, pero hay muchas otras cosas, es solo uno de los factores a considerar. En general, yo diría que eso es fantástico y es una manera de ajustar costos, pero hay diferentes maneras de ajustar los costos, como por ejemplo el aspecto tributario. Pueden haber diferentes maneras que un país adopte. En Europa, por ejemplo, las
ampolletas. Su cambio fue de las maneras más básicas de hacer un cambio, porque se adoptó la tendencia hacia otro tipo de ampolletas menos o más verdes. Y eso debe ser adoptado por diferentes países. Hay mucho que se puede hacer. Espero haber podido contestarle. Esto es algo aparte. Así que Chile está ah, vinculando la plata con los bonos verdes y supuestamente parte, esta es parte de lo que está haciendo Chile para poder enfrentarse a esta transición y así se debe hacer. Lo que me preocupa es lo macro. A veces hay formas más fáciles de hacer una cosa más que otra. De eso se trata la política. No prejuzguemos eso. Veamos los resultados macro y focalicémonos en indicadores ahí. Creo que esa era una respuesta razonable, ¿o no, Loreto? Sí, claro. Y hay otra pregunta justo detrás de esa, de Andrés Labé. Dice, ¿cómo ve el rol que los bonos verdes pueden jugar en financiamiento de nuevas tecnologías para llegar cero neto, como el hidrógeno verde? El hidrógeno verde no es una nueva tecnología, sáquense eso de la cabeza, pero ustedes sí son algo nuevo. Lo que hará la diferencia en esa tecnología verde es el volumen. En el 2000 al 2015, la energía solar, por ejemplo, era mucho más cara que todos los combustibles fósiles. Entonces, la compra a escala por China, Alemania, investigación y desarrollo, y lo propulsó. Entonces, contratos grandes, opciones grandes, va a haber un aumento increíble. Investigación y desarrollo va a fluir. Es la compra, el volumen de compra, lo que impulsa, no es el financiamiento directo a la investigación y desarrollo, lo que hace surgir la tecnología, es lo que estoy diciendo. Sí, yo he hablado sobre hidrógeno verde con productores que ya están llevando el hidrógeno verde a Europa, €1.50 el kilo, y a varias partes. Son precios increíbles en comparación a las expectativas de los cambios. Y es el desafío para Chile es que hay muchos productores de bajo costo que empiezan a aparecer. Y por el otro lado va a haber gran necesidad pero realmente la pregunta es, ¿qué hacemos con el hidrógeno verde y cómo usarlo? Debe ser enviar el combustible a Japón o a China, es caro, porque necesitan barcos de 3 veces la capacidad de lo que lleva la misma energía. O sea, es un desafío al transporte. Ahora, Chile, lo que quisiera Chile más bien es traer la producción primaria y recursos, traerlos, la producción de amonio verde, o pellets de hierro también. Es lo que se produce en plantas de hidrógeno verde. Y luego usted embarca los pellets de hierro a China o a donde sea y ellos los procesan en grandes hornos. Y así pueden, o Australia, es decir, hay toda una cadena de suministro global donde va a ubicar el hidrógeno verde a bajo costo, y eso está viniendo rápido. Y para Chile el desafío es cómo organizar la industria y las inversiones, captarla, en forma de que se haga una producción, porque va a cambiar muy rápidamente. Vamos a ver que esto suceda en Chile. Sé que es difícil, desafiante para el ministerio. En cuanto a otras áreas, los bonos verdes no es,
O sea, todavía se tiene el stack de capital, private equity o renta variable o el volumen a escala que está absorbiendo capital. Realísticamente, ¿cómo eso va a pasar? Por ejemplo, BCI, al emitir bonos verdes con inversiones y a través de eso estimular como resultado mucha innovación que va a ayudar a crear más esencia que pueda prestar BCI y seguir generando bonos. Gracias por eso. Hemos tenido un par de webinars sobre hidrógeno verde, entonces para la próxima vez te vamos a invitar con nuevas ideas sobre esto, sobre el hidrógeno verde. Ahora voy a cambiar al español. De Javiera García, dice, ¿en qué sectores están los proyectos con impacto sostenible que han financiado? ¿Esperan ampliar su financiamiento a nuevos sectores en el mediano plazo? Sí, mira, inicialmente, como comentaba, vemos hay sectores que son como tradicionales en relación a sostenibilidad. Nosotros estamos muy activos en lo que es financiamiento de energía renovable, todo tipo de proyectos, PMGD, solar, eólicos. Adicionalmente estamos enfocados en lo que es electromovilidad. Hoy día vemos que el sector minero está muy fuerte, está impulsando mucho lo que es las flotas de buses eléctricas. Y son obviamente sectores y activos que a nosotros nos interesan mucho financiar por el tema de la electromovilidad. Pero creemos que esto se va a ampliar a todo tipo de sectores. Hoy día vemos industrias, supermercados que están instalando paneles solares en sus techos, empresas agrícolas que están invirtiendo en nuevas tecnologías para el uso eficiente del agua, el uso eficiente de energía. Así que la verdad que partimos inicialmente con lo que era caída de cajón, que era el sector de energía renovable y la electromovilidad, pero vemos que estamos ampliando eso a todos los sectores, donde en todos los sectores vemos que hay oportunidades de inversiones para este tipo de activos. Muchas gracias, Felipe. Para todos, Sean acaba de publicar en el chat el link al último report que hay sobre este tema, por si acaso quieren verlo. Para Carola tengo una pregunta y dice, ¿existe proyección para la demanda por emisión de bonos azules, considerando en particular las oportunidades de Chile geográficas y económicas en este ámbito? Que esto es de algo que no se habla tanto y es interesante conocer lo que están haciendo. Ok, muchas gracias. Mira, sí, todos los proyectos se están analizando. De hecho, para la emisión de cada bono siempre se revisan los distintos sectores y la definición de cuáles terminan siendo vinculados tiene que ver con la calificación que se les otorga y cuán verificables son los indicadores asociados a esa condición de cuán verdes son, y muchos tienen que ver con emisiones, ¿ya? Entonces, esa en realidad es una de las, entre comillas, restricciones que se tiene para incluir algunos proyectos. Eso no quiere decir que eso no sea subsanable, ¿ya? Entonces, en términos de qué se piensa hacer hacia adelante, es avanzar en la factibilidad de certificar los distintos proyectos. En el caso del SLB, por supuesto, como no está asociado a proyectos, ahí aprovecho de decir que en el fondo la oferta que puede haber de parte del soberano no estaría limitada. No sé si me puedo tomar la libertad de responder un par de cositas que aparecieron en el chat. Sí, por favor, aprovecha. Ok. Preguntaban sobre el costo del SLB. De hecho, la oferta inicial que se hizo era de Treasury más 240 y eso se logró apretar y el cierre fue a Treasury más 200 puntos base. Lo otro que se preguntó tenía que ver con un poco el rol de Hacienda
y es abrir mercado y armar básicamente un marco regulatorio, que eso es lo que intenté transmitir. Y al final del día no quedar detrás de la curva en un mercado que, como comentaban Felipe y Jean, es solo creciente. ¿Ah? Los bonos temáticos van a ir tomando cada vez más importancia. Y aquí quiero recalcar dos cosas. Uno es la complementariedad en el trabajo de las distintas autoridades. Ya Hacienda no está trabajando solo. La CMF ha hecho muchas cosas y dentro de esas obliga, digamos, a que en las memorias anuales se haga un disclosure, digamos, que se muestre, se informe acerca de las acciones ESG que están tomando las empresas. Eso permite informar a los inversionistas. Se está trabajando con Banco Central, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Ciencia, en una medición de capital natural asociado a cuentas nacionales, que eso va a ser muy relevante para poder avanzar en proyectos y realmente tener una indicación de cómo el país está pudiendo, digamos, vincular lo que es el desarrollo verde, digamos, con lo que son el desarrollo, digamos, real en cuentas nacionales. Entonces, eso es como bien importante destacar, porque no es solo un tema del rol de Hacienda, pero y en el marco como regulatorio y de generación de datos, ya mencionó lo de taxonomía. Entonces ahí nada más decirles que estamos avanzando a paso, pero muy acelerado. Ya el comité fue convocado de distintos ministerios, más CMF Hacienda, y se pretende ir avanzando en lo que es clasificación de actividades, principios rectores, garantías mínimas, gobernanza, cosa de dejar todo preparado para que ojalá a partir de agosto o más tardar a principios de diciembre se concrete el desarrollo de una taxonomía. Eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carola, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a alguien que tiene, a Ángela Torres Andersen, que está levantando la mano dentro de los espectadores. Ella es la CEO de la Latin American Chamber of Commerce de Singapur y que además es socia nuestra también, hemos hecho varias cosas con ella. Ángela, si quieres tomar la palabra. No, desde Singapur, la verdad que estamos súper interesados en este tema. No solo porque Singapur es miembro asociado de la Alianza del Pacífico, sino también por todas las facilidades que se le puede abrir en cuanto a financiamiento. Entonces nosotros estamos desde Singapur siguiendo muy de cerca de todo este tema de sostenibilidad y bonos verdes. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Voy a hacer otra pregunta. También para Carola, ¿crees que Chile podrá financiar proyectos de infraestructura de transporte mediante bonos verdes? Sí, justamente todo lo que es transporte limpio es uno de los focos más grandes. Hay proyectos por, si no me equivoco, como por 10.000 millones de dólares que ya están evaluados y de esos gran parte ya han tenido destinados fondos a partir de la emisión de los bonos. Entonces, efectivamente, es el sector que más acapara, digamos, el uso de estos recursos. A todo esto, igual entender que los recursos entran a tesorería y en el fondo el compromiso es que el monto equivalente sea asignado a este tipo de proyectos. ¿Okay? Cómo pasar, cómo funciona ahí desde el punto de vista de tesorería. Me preguntaban de bosques nativos. Hay un proyecto que se está haciendo a través de CONAF, que es el único proyecto público que hay en el sector, pero no es vía bonos, es vía intermediación de fondos que vienen del Fondo Verde. Ok, Carola, muchas gracias. Tengo una pregunta para Felipe. ¿Cuáles son las industrias que están más abiertas o preparadas para los financiamientos sostenibles desde el punto de vista de ustedes? Bueno, a ver, hay obviamente industrias como la minería que son muy conscientes con respecto al tema y ya han avanzado mucho en los últimos años. En general, las grandes industrias están preparadas, ya llevan tiempo avanzado en respecto al tema de sostenibilidad.
Pero lo que queremos nosotros al final como banco es justamente poder apoyar a las industrias o las empresas quizás más pequeñas que tienen menos capacidad, tienen área interna relativa a sostenibilidad, para poder ayudarla en la transición y para eso como banco queremos incentivar ese tipo de financiamiento, queremos apoyarlos, queremos mostrarles dónde están hoy día parados versus la competencia o versus empresas similares, industrias similares a nivel mundial, con financiamiento que tengan incentivos, que tengan condiciones preferentes, mejores condiciones que un financiamiento normal, de manera de poder apoyarlos al proceso de transición y también incentivar todo lo que son las inversiones en temas sostenibles. Aprovecho de preguntarte cuánto se demora el proceso para que una empresa pueda obtener el sello verde y cuánto cuesta aproximadamente. Sí, mira, la verdad que, como comentaba, primero la empresa lo que hace es crear un framework. Eso se demora alrededor de 6 semanas, obviamente en la medida que la empresa tenga cierta información ya más o menos preparada. Se hace de la mano con estos validadores terceros que lo ayudan a armar este framework y en general tiene un costo alrededor de 20 a 30 mil dólares. Luego la parte 2, cuando lo que es la validación de los proyectos que van a entrar dentro del framework, eso se hace en forma paralela al registro de las emisiones de los bonos, por lo tanto, en general llegan más o menos de la mano lo que son el registro del bono con el sello verde y queda preparado para la colocación del bono. Ese proceso, más el seguimiento después de certificar que los usos del bono que se colocó se estén utilizando en los proyectos que se certificaron como verde, tiene un costo alrededor de como 5 mil dólares y se hace 1 o 2 veces durante la construcción del proyecto, de la inversión que está haciendo la empresa que se comprometió con la emisión del bono verde. Muchísimas gracias, Felipe. Voy a hacerle una pregunta a Sean. La voy a hacer en español. ¿Cómo ve a Chile en el concierto internacional, muy en especial en relación con otros países comparables de Asia-Pacífico? ¿Y en qué se están fijando los inversionistas en bonos verdes en términos de tendencias y sectores? Energía, recursos naturales, economía circular, renovables, etcétera. You know, the job of working out El trabajo que hay que hacer para crear una sociedad sostenible, una sociedad en que podemos ofrecer algo de protección a la locura que está pasando en este planeta. Hay que proteger a nuestra familia, a nuestros niños. Y esto no es nada fácil, no es sencillo. No es una cuestión de solo usar solar, por ejemplo, no. Tiene que involucrar mucha renovación en cómo manejamos nuestro mundo. Tenemos que pensar en otras infraestructuras, tenemos que pensar en cómo vivir en las ciudades, qué hacer con la agricultura y con los servicios hacia los pobres. Ya no podemos decir, esto no importa, todo va a estar bien. La pandemia nos muestra que esto ya no existe. Debemos cambiar, debemos llevar todo esto en cuenta. Y por supuesto, esto involucra pensar en la economía circular. Por supuesto, tiene que ver con mirar a la sostenibilidad de todo hacia el futuro, en un mundo en que seguimos cometiendo errores. En los últimos 50 años hemos hecho errores desastrosos y la pandemia vino por eso. Esto fue hecho por humanos en China. Así que, bueno, es una manera larga de decir que todo esto es muy importante, pero no podemos esperar para hacerlo bien. Tenemos que comenzar. Hagamos lo que podamos ahora. Por supuesto que tenemos que asegurarnos de que lo que hagamos va a hacer la diferencia y luego debemos continuar haciéndolo en el futuro. Ver cómo se verá la economía circular en el futuro, especialmente porque necesitamos un mundo que pueda ofrecer la salud para los ciudadanos, la educación para los niños, que ofrezca las oportunidades para que la gente pueda progresar. Todo esto debe
venir en el futuro. Pero sí es difícil, es un tremendo desafío hacerlo todo. Chile ha hecho cosas muy buenas. Eso es clave, las emisiones de los bonos verdes, pero ¿es suficiente? No, por supuesto que no. Sería una tontería pensar de que con esto basta. De hecho, yo temo que ningún país en el mundo ha hecho suficiente. Es un viaje en que todos debemos hacer más, pero Chile ciertamente está en este camino. Ahora, debo decir que yo tengo grande esperanza con su nuevo gobierno porque han tenido declaraciones y ministeriales que son muy progresivas en cuanto a estos temas, garantizando que podamos